Bueno, buenas noches para todos los que nos saludé. Y bueno, vamos a continuar entonces con el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 12 nos toca hoy. Y la verdad que el libro de Hebreos es todo un desafío, ¿no? Es un libro apasionante, muy, con mucha cantidad de cosas que nos dice, que nos cuenta, y este capítulo no se queda atrás, ¿no? Es un capítulo con mucho para decir, pero no tenemos tampoco el tiempo para profundizar muchísimo en cada una de las cosas. Pero bueno, vamos a ver acerca de este capítulo, que es muy hermoso. Es el capítulo 12, y vamos a empezar a leer. Vamos a leer por partes. Yo les voy a poner acá un pequeño bosquejo, a ver si está bien, que sería este. El título del capítulo es La Gran Carrera, ¿no? Basado en el primer versículo que le da todo el tinte o toda la temática que se va a desarrollar en el capítulo. Si bien más adelante parece que va cambiando de tema y habla de otra cosa, siempre gira en torno a esta idea central y aparecen frases que nos hacen volver a esta figura o esta idea de la carrera que tenemos que correr. Y todo este capítulo es una continuación, por supuesto, de lo anterior, ¿no? Es una continuación de algo que arranca ya en el capítulo 10. En el capítulo 10 teníamos, en el versículo 32, dice: pero traed a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimiento, ¿no? Vemos ahí la figura de un combate, de una lucha que habían tenido que pasar los hermanos. Y en el 35 leemos: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Y para repasar también el versículo 39, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, no retrocedemos, sino que avanzamos, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Y ese versículo, el 39, da pie a todo lo que se desarrolla en el capítulo 11 que vimos la semana pasada, que es acerca de la fe. Y nos habla de un montón de ejemplos de personas que vivieron una vida de fe, que dieron testimonio de su fe, de cómo agradar al Señor, de cómo llevar esta carrera que vamos a ver de la forma adecuada. Así que vamos, habiendo visto esto, vamos a arrancar con el versículo número 1, que nos dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Muy bien, y este versículo arranca con un por tanto, ¿no? Siempre hay que prestar atención a estas palabras o a estos nexos. El por tanto nos dice, o nos está diciendo que está relacionado con lo que viene diciendo. No está empezando a hablar algo nuevo. Por tanto, y es un por tanto muy especial este que aparece acá. Es un por tanto que aparece solo 2 veces en el Nuevo Testamento y que significa algo así como: por tanto, atención que esto que voy a decir ahora es muy importante. O sea, es un por tanto en el griego de énfasis, en el sentido, atención, lo que vamos a ver ahora es una conclusión de lo que venimos diciendo y es muy importante. Y justamente los versículos 1 y 2 del capítulo 12 deberían formar parte del capítulo 11, porque son la conclusión de todo lo que se dijo en el capítulo 11. Y nos dice esto: por tanto, nosotros también, fíjense, ¿por qué nosotros también? Nosotros también como ellos, como los de todas las personas que se enumeraban en el capítulo 11, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Así que tenemos este por tanto que nos vincula con lo que venía diciendo. Como todos aquellos que vimos en el capítulo 11, como todos aquellos, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Y acá aparece una frase, que quizás es la frase más complicada de este versículo, y que se presta a varias interpretaciones. Básicamente a 3 interpretaciones. La primera de ellas
por poner primera, segunda, tercera, no por un orden particular, se dice que, o se basan en este versículo para decir que las personas que han terminado la carrera, que ya están en el cielo, ¿no? Observan, nos miran y son testigos o son espectadores de la carrera que nosotros corremos. Esa es la primera interpretación que se da. La segunda interpretación que se da es que quienes nos observan no son aquellos que ya terminaron la carrera, sino que nos observan las personas que están en el mundo, que nos rodean, ¿está bien? Y somos de testimonio, ellos nos observan a nosotros cómo corremos esta carrera. Esa es la segunda interpretación. Y la tercera interpretación cambia el foco del tema del testigo. O sea, sabemos que un testigo, el rol de un testigo tiene dos etapas. Un testigo primero presencia algo, ¿no? En un momento, presencia un acontecimiento, o él mismo lo vive, el acontecimiento, y después, en un futuro, lo cuenta o da testimonio a los otros acerca de ese acontecimiento. Bueno, justamente esta tercera forma de interpretarlo tiene que ver con esto. Cuando habla ahí de testigos, no está hablando de personas que nos miran a nosotros correr, sino de personas que nos dan testimonio acerca de cómo ellos corrieron la carrera o cómo ellos siguieron esta ruta o terminaron la vida de fe. La primera de las interpretaciones que di, que testigos son los que nos miran, que están en el cielo y nos miran a nosotros correr, es la que diríamos que no tiene prácticamente asidero bíblico o no tiene asidero bíblico. Incluso se usa este texto para tener esa idea, por lo cual es la que podemos prácticamente descartar. No podemos ver en la Biblia en ningún momento que aquellos que están en el cielo nos miren a nosotros lo que hacemos aquí en la tierra. No hay una referencia bíblica acerca de esto. Por lo cual, esta interpretación la podemos dejar de lado prácticamente. Las otras dos son difíciles. Es difícil de llegar a una conclusión porque el texto griego se puede interpretar de esas dos formas. O sea, tanto que los testigos son aquellos que están en el mundo con nosotros y nos miran correr la carrera, como que los testigos son aquellos que nos dan testimonio a nosotros, que ya corrieron la carrera y nos dan testimonio acerca de esto, de cómo tenemos que correr la carrera. Y yo me inclino más por esta última interpretación. ¿Y por qué? Básicamente porque esto viene a continuación de lo que veíamos en el capítulo 11. Y en el capítulo 11 nos está hablando acerca de todas estas personas que su vida dio testimonio de una vida de fe, ¿no? Incluso la palabra testimonio aparece 4 veces en el capítulo anterior. Podemos ver en el versículo 2 que dice, porque ellos alcanzaron buen testimonio, los antiguos. En el versículo 4 dice, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo que alcanzó testimonio de que era justo. En el versículo 5 nos dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y el 39 que dice, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Hablando de los antiguos, los del Antiguo Testamento. Y saben que la palabra esta testimonio, en el original, es la misma palabra o tiene la misma raíz que la palabra testigos que tenemos en el versículo 1. Y es una palabra muy interesante. Es la palabra martus o mártir en el griego. O sea, de la que proviene la palabra en español mártires. O sea, estos testigos son los mártires. Son aquellos que dan testimonio acerca de esta vida de fe. Por lo cual yo creo que, viendo el contexto general de la Escritura, esa es la interpretación más adecuada. Que esa gran nube de testigos que tenemos, es esa gran nube que vemos en el capítulo 11, de todas esas personas que nos dan testimonio a nosotros acerca de cómo correr la carrera, pero no solamente ellos, sino todas aquellas personas
que son ejemplos para nuestra vida, personas que ya no están entre nosotros, que fueron ejemplos, o personas incluso que están entre nosotros y que no son ejemplo también. Y esa es la nube de testigos. La nube de testigos nos da testimonio a nosotros, no somos nosotros lo que damos testimonio a ellos, si bien puede ser algo recíproco, ¿no? Ahora, aclarando este tema, seguimos con este texto, que es, vamos a profundizar bastante en este texto porque es realmente riquísimo. Las cosas que hay en este texto es realmente apasionante y es muy, muy, muy interesante poder verlas. Fíjense que tenemos ahora, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Fíjense que no dice despojémonos de todo peso, que es el pecado que nos asedia, ¿no? Hay una enumeración de cosas. Dice despojémonos de todo peso, es una cosa, y del pecado que nos asedia. Y esa palabra peso quiere decir lo que nos encorva, aquella ropa incómoda, a veces del griego las palabras son muy completas en lo que expresan una sola palabra. Y esa palabra peso es aquellas cosas molestas que nos hacen andar encorvado o no nos hacen correr fácilmente o bien, diríamos. Y la segunda palabra dice, la segunda cosa que nos dice que tenemos que despojarnos es del pecado. Y el pecado es distinto, el pecado nos asedia, es mucho más fuerte la palabra. Asedio es algo que nos rodea por todos lados y que nos estorba continuamente, es un asedio. Ahora, ¿qué quiere decir entonces el peso? El peso, seguramente por como está expresado, son aquellas cosas en nuestra vida que en sí no son pecado, que en sí no son malas, pero que nos estorban, que no nos dejan correr bien, que no nos dejan ser habilidosos o poder ser eficientes en la carrera. Por ejemplo, si cada uno de nosotros salimos a correr una maratón y vamos con unas zapatillas más o menos o cualquiera, o sea, no va a ser la gran diferencia en el resultado, realmente. Pero para un corredor profesional, una zapatilla un poquito más pesada puede ser la diferencia entre perder o ganar la carrera, ¿no? Es distinto, diríamos, correr con la ropa adecuada y descargándose del peso excedente que correr con incomodidad. Y justamente hay cosas en la vida que nos incomodan para correr. Cosas que son lícitas, que no están mal. Como siempre decimos, ¿sabes? Cada uno de nosotros nos imaginamos qué puede ser, pero excesiva cantidad de consumo de internet o de las redes o de la televisión, el trabajo puede ser, el exceso de trabajo puede ser una carga para nosotros, una carga que no nos permite correr esta carrera como es debido. ¿Está bien? No es algo malo el trabajo, pero nos carga. Si está en exceso, si no lleva a su justo lugar, es algo que no nos permite correr la carrera bien. Y el otro que tenemos es el pecado, y el pecado nos asedia. El pecado es como ir corriendo con alguien que nos está metiendo la zancadilla, que nos empuja, que nos tironea, que nos pecha, que nos tira para un costado. Es asedio, es casi imposible correr con el pecado. ¿Está bien? Fíjense que las figuras son distintas. No podemos correr con pecado. El pecado tiene que ser despojado de nuestra vida. Y el peso también, por supuesto. Pero vemos la riqueza que hay en esta figura. Y dice la última frase, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y ahí tenemos otra palabra que es muy buena, que es la palabra paciencia, que en realidad en el original se puede traducir como resistencia o constancia. Esa es la palabra paciencia, en realidad es resistencia, y tiene que ver con la carrera, justamente. Es una carrera la que tenemos de resistencia. No es una carrera, no es un sprint, como le dicen ahora, sprint de velocidad. Sabemos que si vemos una maratón tenemos dos tipos de carreras. Las carreras cortas, de 100 metros, 200, 400 metros, donde hay un corredor que se llama Usain Bolt, que es la persona más rápida del mundo corriendo hasta ahora. Esas carreras requieren una explosión de energía tremenda. O sea, hay que dejar todo en 30 segundos, la energía así, de un saque. En cambio, una carrera de resistencia es completamente diferente. La carrera de resistencia es una maratón, por ejemplo, ¿no? Un maratón.
Si vemos las personas que corren un maratón y las personas que corren la carrera, esta que decimos, un 100 metros, un 400 metros, la contextura física es completamente distinta, ¿no? Los que corren esas carreras rápidas son unas masas musculares y mucho músculo y mucha fuerza. Las otras personas generalmente son flaquitas. Vos decís, esta persona va a correr una maratón, mirá lo que es un palo prácticamente. Y tienen una resistencia impresionante. Una persona del físico de Usain Bolt no podría correr una maratón. O sea, los primeros 100 metros seguro que le saca, lo llega en 10 segundos y después termina cayendo muerto ahí en el piso, diríamos, ¿no? Y esta carrera es una carrera de resistencia, es una carrera de toda la vida. Y eso nos hace pensar. Muchas veces queremos correr la carrera hacia los tirones, ¿no? Correr la carrera, de pronto tenemos un impulso bárbaro y se nos termina la energía y somos inconstantes. Y justamente esa palabra paciencia es constancia, es resistencia. Es una carrera que requiere todo el tiempo estar corriendo a un régimen que nos permita seguir constantemente. No sirve que nos tengamos que detener porque nos quedamos sin fuerza, ¿no? Hay que administrar la fuerza, hay que administrar la energía, hay que ser inteligentes, ¿no? Pero el Señor no nos deja solo en la carrera, y ahí viene inmediatamente el versículo 2, que es el otro versículo que vamos a analizar en profundidad, que nos dice, le puse como título, el campeón, guía y conductor de la carrera. Nosotros tenemos una guía, un conductor en esta carrera. Fíjense que el versículo continúa, ¿no? Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿De qué manera? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y hay dos palabras ahí importantes. La primera frase nos dice puesto los ojos en Jesús, mirando con atención, observando atentamente, quiere decir la palabra esa de puesto los ojos en Jesús. Es como seguirlo de cerca, ¿no? Inmediatamente después de esa frase nos dice el autor y consumador de la fe. Y esas dos palabras, autor y consumador, aunque no parezcan, están relacionadas con la carrera en el original también. Se ha traducido autor y consumador. Pero ¿saben cuáles son esas palabras? Esas palabras son el conductor y el completador o el ejecutor. O sea que tenemos a alguien a quien observamos que es el conductor, es el que traza el camino, es el que nos trazó por donde tenemos que ir, es el que diseñó la carrera, por decir así. La carrera de la la carrera de la fe que seguimos, fue diseñada por él, porque es por la obra de Cristo que podemos correr esta carrera. Pero no solamente él diseñó la carrera, no solamente una guía, sino que él la corrió antes que nosotros. La corrió antes que nosotros y es el campeón, es el que logró completar la carrera de la mejor manera. ¿Está bien? Por lo cual es la perfecta guía, es el entrenador perfecto que tenemos. No hay alguien más a quien podamos mirar para correr la carrera que a él, que la diseñó y que la corrió a la perfección. Por eso dice que él es el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Acá lo que vemos es el transcurso de la carrera del Señor. Él sufrió la carrera, por supuesto que sí. Le fue muy difícil esa carrera que tuvo que correr en este mundo, que él tuvo que sufrir esa cruz, él tuvo que padecer, no le fue fácil. Sin embargo, nos dice que él no puso la mirada en eso, no puso la mirada en lo que a él le costaba correr esa carrera o lo que iba a costar, sino que tenía puesta la mirada más adelante, tenía puesta la mirada en la meta. ¿La meta cuál era? El gozo puesto delante de él. Él miraba ese gozo y mirando ese gozo, las cosas que sucedían a su alrededor se hacían no pequeñas porque eran difíciles, pero es la única forma de correr la carrera, observando la meta. Por el gozo puesto delante de él, dice, es que sufrió la cruz, es que sufrió y padeció en esa carrera que él corrió antes que nosotros. Y llegó a la meta, dice, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Así que entonces tenemos al campeón, al conductor, al guía
al entrenador al que tenemos que mirar para poder correr esta carrera que debemos emprender. Y seguimos con el capítulo. Y vamos a leer los versículos 3 y 4. ¿Contra quién o contra qué competimos en la carrera? Vamos a leer, les voy a pedir que alguien, así no hablo todo yo, que alguien me lea estos dos versículos, versículos 3 y 4. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra él mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Muy bien. Acá tenemos otra vez que debemos considerar a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores. Vuelve a hablar, por supuesto, del Señor. Sigue con lo que está diciendo antes. Nosotros tenemos que considerarle a Él, tenemos que mirarle a Él. Que Él sufrió tal contradicción de pecadores. Él tuvo que luchar contra el pecado, ¿no? Y mirándolo a Él es que podemos animarnos, ¿no? Dice, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Él es nuestra meta, nuestro objetivo. Mirándolo a Él es que podemos correr la carrera. Pero quiero que nos centremos ahora en el versículo 4. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. ¿Quién es el que compite? O sea, ¿contra quién competimos en la carrera? No competimos en esta carrera contra los demás, contra quienes corren con nosotros. No es una carrera para ganarle a mi hermano, ¿no? Para ser mejor que él, para ser un mejor creyente. No, la competencia no es con los demás, nunca. Esta carrera no es competir contra quienes corren con nosotros. Eso tengámoslo en claro. ¿Está bien? No es que gana el que fue mejor que el otro, jamás, ¿no? Lo que dice acá que nuestra competencia o contra quién competimos es contra el pecado, ¿está bien? Justamente nuestro objetivo, que lo vamos a ver en versículos más adelante, es buscar la santidad, la santificación en nuestra vida aquí en la tierra. Y justamente buscar la santidad es alejarnos del pecado, agradar a Dios. Entonces, contra eso competimos contra el pecado, competimos buscando la santidad en nuestra vida. No competimos contra los demás, eso quiero que quede claro, ¿está bien? No veamos en esta figura de la carrera como que somos todos los que estamos en la iglesia compitiendo a ver quién es mejor que el otro. No, nuestra competencia es personal y nuestra competencia es contra el pecado. Es alejarnos del pecado y acercarnos y ser cada día más como el Señor, siguiendo, como dijimos en el versículo anterior, a quien tenemos que tener puesta la mirada. Vamos a avanzar con los siguientes versículos, o con el siguiente tema, título. Dice, la difícil carrera exige disciplina, ¿no? Esta carrera, por como vemos, ya lo estamos viendo, ¿no? Es una carrera que exige disciplina. Me olvidé algo, perdón, del punto anterior. ¿Hasta cuándo es esta carrera? O sea, ¿qué duración tiene la carrera? Fíjense que en el versículo dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, ¿no? Qué término tan fuerte. Algunos dicen que resistió hasta la sangre, es que aún no habían resistido o no habían corrido hasta la muerte. Y que puede ser que tenga que ver con eso. La carrera esta que corremos no tiene fin hasta que no partamos de este mundo. Es una carrera de toda la vida. Nadie puede decir, ya está, listo, no corro más, llegué a un punto, está ahí bien acá donde estoy. No, si hago eso, me quedé en el camino, no estoy corriendo la carrera y voy a tener dificultades y problemas, ¿no? La carrera es toda la vida. Fíjense que hay un texto que seguramente se nos vino a la mente a varios, que dice Pablo, he acabado la carrera, he guardado la fe. Él dice, he terminado la carrera. ¿Pero por qué él dice, he terminado la carrera? Porque él estaba a punto a morir, ¿no? Sabemos que cuando él escribe eso, era un poquito antes de que fuera muerto ahí por los romanos, ¿no? Él acabó la carrera, pero es una carrera que la acabó porque estaba terminando su vida, no porque dijo, bueno, hasta acá llegué, no hago más nada, me retiro, me jubilo de la carrera. No, no es así. Esta carrera que tenemos es para toda la vida. Y ahora sí avanzamos al punto siguiente. Les voy a pedir, a ver, ahora sí que me ayuden a leer un versículo cada uno. Vamos a leer desde el 5 hasta el 11.
Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, Hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero este, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Muy bien. Y sin duda, decimos, la carrera que tenemos que correr exige disciplina. Y la palabra disciplina la relacionamos directamente con castigo, con cuando nos portamos mal y nos tienen que corregir o castigar por eso, ¿no? Por supuesto que tiene que ver con eso, pero no es solamente eso. Es muy lindo analizar la palabra disciplina en el griego. La palabra es paideia, y la palabra paideia viene de paidión. Paidión significa niño. Y de ahí viene la palabra, por ejemplo, pedagogía o pedagogo. Pedagogo es una palabra casi transliterada que viene de paidagogo. El paidagogo era el esclavo o el siervo que estaba encargado de la crianza de los niños. Y lo que quiere decir la palabra, pedagogía, todas esas palabras, vienen de dos palabras, que es paidión, que es niño, y agogos, que es afuera. O sea, es conducir el niño afuera. No quiere decir que sacar al chico, sacarlo de acá, no. Es conducir al niño para prepararlo para el afuera, o para prepararlo para el mundo, para lo que se le viene. Ese sería el concepto. O sea que disciplina es eso. Disciplina es la preparación para poder enfrentar las cosas en un niño, las cosas de la vida. Por lo cual vemos que es muy amplia la palabra, no está relacionada solamente con el castigo o con la reprensión, que por supuesto tiene también. O sea que podemos decir que disciplina involucra tanto la instrucción necesaria, o sea, la educación, la advertencia cuando nos equivocamos, la corrección, y la corrección o el castigo cuando nos apartamos, ¿no? Todo eso involucra la disciplina. Y todo esto que está hablando acá, está hablando de todo este conjunto, este concepto. No solamente, no relacionemos esto solamente con pecado y castigo, ¿no? No es solamente esto, cuando pecamos el Señor nos disciplina, no. ¿Tiene que ver con eso? En esto que nos relata, en algunas partes sí, pero es todo ese concepto. El Señor nos disciplina. ¿Y nos disciplina por qué? Porque somos hijos. Si no fuéramos hijos, no seríamos disciplinados, ¿no? Así que es una bendición para nosotros la disciplina del Señor, la conducción del Señor, que involucra, como dijimos, todo esto que es tan amplio. Y así que podemos, relacionando esto con la carrera, podemos decir que el Señor es nuestro entrenador, no solamente conductor, guía, en quien tenemos que poner la mirada, sino que es el entrenador, es aquel el que nos va a corregir, que nos va a decir esto está mal, esto lo estás haciendo mal, y si seguimos mal, nos va a tener que corregir con castigo. Es así, porque el Señor quiere que podamos seguir la carrera, que podamos continuar. Si nos vamos de la carrera, el Señor va a hacer todo lo posible para que podamos volver, ¿no? Y nos va a tener que llamar la atención. Y qué bendición es que podamos tener este entrenador en la carrera, este entrenador que le importa que corramos la carrera y cómo la corremos. No es simplemente, bueno, yo corrí
fíjense cómo lo hice y miren y sigan. No, Él está pendiente, ¿no? De que podamos nosotros completar la carrera, ¿no? Y se preocupa por nosotros. Y el versículo 11 vamos a resaltar, dice, en verdad ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Qué gran verdad, ¿no? La disciplina, cuando la tenemos que enfrentar, o ya sea que sea un castigo, vuelvo a repetir, saquemos de la mente solamente ese aspecto de la disciplina, ya sea que por alguna cosa mala que hicimos tengamos que sufrir algún castigo de parte del Señor, alguna cosa que el Señor nos permite que pasemos para que nos demos cuenta de nuestro error, y en ese momento es terrible pasar por esa situación, pero cuando lo pasamos nos damos cuenta de la mano del Señor detrás de eso. Pero también disciplina puede ser la prueba, porque el Señor muchas veces nos disciplina de forma preventiva, nos conduce para que no caigamos, para que no nos alejemos. No sabemos muchas veces cómo el Señor actúa en nuestra vida. Es realmente distinto en cada persona. Leemos que el apóstol Pablo dice que le pide por ese aguijón que tenía, no sabemos bien qué es, en la carne, y el Señor le dice, bástate en mi gracia, ¿no? Y Pablo reflexiona que eso el Señor se lo permite tener para que Él nos enaltezca, ¿no? Fíjense que el Señor le estaba haciendo pasar por una disciplina, una prueba en su vida, para que Él no caiga en un pecado. Así que puede ser preventiva la disciplina. O sea, no es solamente, veamos el aspecto amplio de todo esto que leamos. Y lo que vemos detrás de esto es que el Señor nos ama, como decimos, y Él quiere que podamos avanzar en la carrera, que podamos completarla y que podamos llevar una buena carrera. Y vamos a ver los siguientes versículos 12 al 14. Luego de esto de la disciplina, el Señor nos anima. Les pido a alguien a ver que me lea, versículos 12, 13, 14, puede ser uno cada uno. Por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Y la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Muy bien, versículo 12. Es un versículo de ánimo. Levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, ¿no? Por supuesto, en una carrera que nos cansa tanto, ¿no? Hay una figura ahí, de que las manos caídas, como que estamos en el piso con las manos apoyadas y las rodillas que no las podemos mover, o sea, de la exigencia que significa esta carrera, ¿no? Y el Señor nos dice, ánimo, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Y acá hay un texto que es raro cuando lo leemos así y no lo entendemos bien qué quiere decir, pero es hermoso este texto. El versículo 13 dice, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Es raro cómo está expresado, pero me gusta mucho cómo está traducido en la Biblia de las Américas. Dice, haced sendas derechas para vuestros pies, para que la pierna coja no se descoyunte, ¿no? Sino que se sane. Es mucho más claro. ¿Qué es lo que quiere decir? Haced sendas derechas para vuestros pies. Muchas veces tenemos el Señor nos da una senda por la cual caminar, que sabemos que es la que nos traza, la que vimos, la que podemos trazar mirando al Señor, pero nosotros queremos ir por nuestra propia senda, ¿no? Por nuestro propio camino. Y siempre el camino que no es el del Señor no es el derecho, es un camino intrincado, torcido, complicado. O sea, en otras palabras, con las decisiones que tomamos en nuestra vida muchas veces nos complicamos en la carrera, complicamos nuestro camino. Por eso dice, haced sendas derechas. ¿Está bien? La senda derecha es la del Señor. No hagas tu propio camino, no quieras ir por donde a vos te parece, porque es más divertido o no sé por qué, te querés ir por el camino complicado. ¿Y saben qué pasa cuando agarramos un camino intrincado, complicado? Justamente lo que dice después. Dice, para que la pierna coja no se descoyunte. Cada uno de nosotros tiene una pierna coja, o sea, tiene una debilidad. Cada uno de nosotros siempre hay una debilidad.
Acá está hablando en la carrera de una debilidad física, ¿no? Hay una pierna que el corredor tiene que está media mal, ¿no? Está resentida, y es lo primero que se va a lastimar si se exige, ¿no? Bueno, justamente cuando agarramos los caminos intrincados que se nos ocurren a nosotros, lo primero que va a pasar es que nuestra debilidad, que cada uno sabe cuál es, cada uno tiene una debilidad en distintos ámbitos de la vida, es lo primero que nos va a hacer caer, es lo que nos va a hacer tropezar, es lo que se nos va a lastimar. Por eso dice, para que la pierna coja, la que es débil, la que está más o menos, no se descoyunte, directamente, pum, se salió del lugar, ¿no? Es muy buena la figura. En cambio, dice, sino que sea sanada, sino que se sane. O sea, si vos vas por el camino recto, por el camino que el Señor pasa, tu debilidad se va a ir, como vos no te estás exigiendo, se va a ir fortaleciendo y se va a terminar sanando. ¿Está bien? Vas a ir corrigiendo aquellas áreas en tu vida que son las más flojas. En cambio, si vos querés ir por tu camino y hacer lo que a vos te parece, esa debilidad es lo primero que te va a hacer caer y lo que te va a lastimar. Versículo 14, si no seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y este versículo 14 está relacionadísimo con el versículo 4. ¿Por qué lo digo? Porque acá vemos dos objetivos que tenemos. Seguir la paz con todos. ¿Está bien? ¿Qué dijimos en el versículo 4? Que el objetivo de nuestra carrera no es competir contra quienes corren al lado nuestro. No estamos compitiendo contra nuestros hermanos. Somos un grupo de corredores que nos tenemos que ayudar, ¿no? Continuamente. Si uno está medio flojo, tenemos que ayudarlo. No estamos compitiendo entre nosotros. Tenemos que tratar de todos concluir la carrera de la mejor manera. Por lo cual, seguir la paz con todos. Esta carrera no es competencia entre nosotros, sino que hay que seguir, dice acá, la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Es lo que dijimos, la carrera es contra el pecado. Estamos compitiendo contra el pecado. Estamos compitiendo para lograr, para conseguir la santidad en nuestra vida. O sea que tenemos que seguir la santidad. Ahí hay algo que aclarar, dice la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Lo que está diciendo ahí es que nadie puede presentarse delante de Dios si no es santo. Eso es una verdad, ¿está bien? Pero eso es una verdad que solamente se logra a través de la obra de Cristo. Jesucristo a través de su obra nos hizo santos, nos apartó para Él, nos alejó de la condenación que merecíamos por nuestro pecado. Él nos ha hecho santos. Y seremos perfectamente santos cuando estemos en el cielo. Esa santidad sin la cual ninguno verá al Señor es la que tenemos que practicar en nuestra vida, porque en nuestra vida acá todavía estamos luchando contra el pecado, contra nuestra condición que aún no ha sido desterrada por completo de nuestra naturaleza, que va a ser por completo desterrada en el cielo. Pero es nuestro objetivo en esta carrera buscar esta santidad. O sea, esa es la competencia que tenemos, la santidad, alejarnos del pecado, agradar al Señor y buscar su voluntad. Y seguimos con el siguiente punto. Bueno, acá me olvidé de pasar. Cuidado con quienes nos acompañan. Tenemos ahí 3 versículos, 15 al 17. Podemos leer, a ver, ¿quién me ayuda? 15, 16 y 17. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Muy bien. Acá tenemos un paréntesis que nos da una alerta. Fíjense que empieza con un mirad bien, mirad bien. Esa palabra mirad bien es supervisar, cuidarse, tener precaución. El Señor nos dice, tengan cuidado, tengan precaución. Y ahí nos dice, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. En el comentario de William MacDonald dice sobre la raíz de amargura, no meramente una raíz amarga, la que posiblemente produciría frutos dulces
esta raíz cuya esencia es la amargura, nunca podría. El escritor se refiere aquí a Deuteronomio 29:18, que dice que no haya entre ustedes ni hombre, ni mujer, ni familia, ni tribu que abandone hoy al Señor nuestro Dios para adorar a los dioses de esas naciones. Que ninguno de ustedes sea como una planta de raíz amarga y venenosa. Incluso la expresión que utiliza es esta, es raíz amarga y venenosa en el griego, que se traduce como raíz de amargura. O sea que es una referencia directa del escritor de Hebreos a este pasaje de Deuteronomio. ¿Qué podemos decir de esto? Que puede haber entre nosotros personas que están corriendo pero que no son del Señor, ¿no? No quiere decir con esto que en nuestra vida no tenemos que acercarnos a las personas para predicarles de Cristo, ni acercarnos a aquellos que están débiles y que tenemos que estar lejos, para nada. Lo que está diciendo es que nuestros compañeros de carrera, aquellos de quienes vamos a tomar consejo, aquellos que nos van a influenciar, tenemos que tener cuidado de quiénes son, ¿no? Porque dice que esta raíz de amargura os estorbe y nos puede, dice, y por ella muchos sean contaminados, nos pueden contaminar. Cuando no buscamos el consejo en la persona, que tenemos que buscarlo, y lo buscamos en aquel que no está bien, o quizá muchas veces no lo sabemos, pero ni siquiera es del Señor, ahí vamos a estar mal, nos va a ser perjudicial en nuestra carrera. Entonces tengamos cuidado. Esto se refuerza aún más, esta idea, con lo que dice en el 16, que dice, no sea que haya algún fornicario profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Y Esaú no tenía verdadero aprecio por la primogenitura, sino que la cambió a cambio de una gratificación, de un placer momentáneo, como era satisfacer el apetito, ¿no? Y se pone como ejemplo a Esaú de alguien que en su vida nunca se arrepintió realmente, nunca se acercó al Señor. Incluso hay que aclarar lo que dice en el versículo siguiente, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Es complicado cuando lo leemos así a ese versículo. Él no tuvo oportunidad de arrepentimiento. No es eso lo que está diciendo. Lo que está diciendo es que la decisión que él tomó en su momento de despreciar la primogenitura, luego la bendición fue sobre su hermano. Y cuando él se dio cuenta de eso, ya no había vuelta atrás. No había posibilidad de arrepentirse. Si bien se arrepintió y le rogaba al padre que le diera algo de la bendición, pero ya no había posibilidad, ¿no? No está hablando ahí, tengamos cuidado, no está hablando ahí de que él no tuvo oportunidad de arrepentimiento delante de Dios por su pecado. Eso no es lo que está diciendo ahí. Lo que está diciendo a él es que cuando él se dio cuenta de la macana que se había mandado en despreciar eso que era tan valioso, ya no había posibilidad de corregirlo. Y muchas veces en nuestra vida puede pasar eso. Cuando tomamos decisiones equivocadas, podemos pedir perdón al Señor, el Señor nos perdona, pero ya no podemos ver atrás las cosas que hacemos, ¿no? No hay, por más que nos arrepentimos, pero la macana ya está hecha. Y eso es lo que dice ahí. No había ya está, ya se había hecho el error. Y bueno, ¿y por qué se lo pone como ejemplo de Saúl? En realidad no vemos en su vida concretamente que él nunca se haya acercado o arrepentido delante del Señor por su forma de vivir. Quizá por eso el escritor lo pone como ejemplo de aquellos que pueden correr con nosotros, pero nunca han experimentado un arrepentimiento verdadero, una verdadera transformación de su vida. Entonces, continuamos y vemos el final de este capítulo, que lo vamos a ver rápidamente. Son varios versículos, pero en sí es una comparación. Fíjense que dice, le puse como título, la carrera no es en vano, es un privilegio y una bendición poder correrla. Y el escritor ahora en el versículo 18 nos dice, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego a la oscuridad, a la tiniebla, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que habla, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba.
si una bestia a tocar el monte será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. ¿Qué es todo esto que se nos dice acá? ¿No? Es una comparación. Nos plantea primero este escenario de lo que fue esa experiencia de Moisés en el monte Sinaí y de todo el pueblo que veía en ese monte que daba temor al verlo, ¿no? Y que si alguien se acercaba caía muerto. Y que Moisés, que era el único que podía acercarse ahí, estaba espantado de lo que veía. Ya dice que espantado y temblando como que ya no lo podía casi poder soportar, ¿no? Estar en la presencia del Señor en ese momento. Con el contraste que vamos a ver ahora, tremendo contraste en los versículos siguientes. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de los muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. Qué contraste tremendo que tenemos acá, del privilegio que tenemos del camino, de la carrera que estamos corriendo, que somos pertenecientes a esta iglesia, al pueblo del Señor, rescatado por la sangre de Jesucristo, del mediador del nuevo pacto. Y realmente es un privilegio correr la carrera. Es difícil, es complicado, tenemos que pasar por dificultades como vimos, pero es un privilegio y la carrera no es en vano, la carrera tiene un premio, la carrera tiene como fin nuestra vida allí en el cielo y el premio que el Señor dará a cada uno de acuerdo a cómo haya corrido esa carrera. Y vemos el versículo 25. Mirad que no desechéis al que habla. Esto es a Dios, al Señor. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desechamos al que amonesta desde los cielos. Y esto es una advertencia, por decir así. Hay una frase que se usa mucho que es un gran privilegio conlleva una gran responsabilidad, ¿no? Y tiene que ver con lo que dice antes. Vemos estas dos figuras en los versículos, lo que era ese monte Sinaí, que no se podía ver, que no se podía uno acercar, y lo que es ahora la ventaja que tenemos de poder acercarnos a la presencia del Señor a través de Jesucristo, de poder estar en comunión con Él. Pero esa gran privilegio que tenemos también tiene una gran responsabilidad. ¿En qué sentido? Que dice, aquellos que no obedecían, ¿no?, al que les amonestaba en la tierra. ¿Quién es el que les amonestaba en la tierra? Es Moisés, el que les traía la ley. Ellos no podían escapar. Si la ley decía que por hacer esto tenían tal castigo, no podían escapar a la amonestación de aquel que les amonestaba en la tierra. Ahora, el que nos amonesta está en el cielo y ve todas las cosas. Y nadie podrá escapar del Señor si desprecia este gran privilegio que se nos presenta acá. Este privilegio que es la obra de Cristo. Lo que está hablando acá es que aquel que no acepte a Jesucristo no podrá escapar. Porque el privilegio es grande, el Señor se ha acercado, ha dado todo para que podamos acercarnos a Él, y si nosotros no nos acercamos, si no reconocemos a Jesucristo como nuestro Salvador, si no le recibimos como Señor de nuestra vida y no queremos correr esta carrera, sino que queremos hacer con nuestra vida lo que querramos, ¿no?, lejos del Señor, eso va a tener una consecuencia que va a ser inevitable. Esa es la advertencia que tenemos en este versículo. Leemos los siguientes. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica que la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Y esto está hablando del futuro, ¿no? De que todo lo que está aquí pasará y lo que quedará es lo inconmovible, es lo perdurable. Es la vida que nos espera después. Y la decisión que tomamos acá en esta vida
respecto a Dios, respecto a Jesucristo su Hijo, es lo que quedará. Por eso es tan importante la decisión que tomemos. Esto es para aquellos que aún no han recibido al Señor como su Salvador. Y termina con un hermoso texto todo este capítulo que dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Qué lindo para cerrar este versículo. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible. Vimos que lo que recibimos en los versículos 23 al 22 al 24 es realmente maravilloso. Hemos recibido algo que no merecemos, algo que lo tenemos solamente por la obra de Jesucristo. Y tenemos un privilegio enorme de poder haberlo alcanzado, recibido por fe, y tenemos un gran privilegio, como dijimos, de correr esta carrera. Así que esa gratitud, dice que tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. ¿Cómo expresamos a Dios nuestra gratitud? Lo que dice acá, mediante ella sirvamos a Dios, mediante esa gratitud. La gratitud al Señor se expresa obedeciéndole, se expresa obedeciendo lo que Él quiere para nuestra vida, corriendo la carrera, buscando la santificación. Esa es la forma de expresar la gratitud para el Señor. Hay una canción que dice, mi obediencia es mi mejor adoración. Me encanta esa frase. La obediencia es la mejor forma de adoración que tenemos. Queremos adorar al Señor, corramos esta carrera. Queremos honrar al Señor, sigamos sus pisadas, miremosle a Él, busquemos agradar en nuestra vida, buscar la santidad que Él pretende para cada uno de nosotros, que podamos terminar esta carrera de la mejor manera. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a reflexionar en esto que vimos y a cada uno de nosotros poder llevarlo a la práctica, que no es fácil, pero que tenemos alguien que nos guía, que es nuestro entrenador, que nos corrige, que está pendiente de nosotros constantemente para que lo podamos cumplir, ¿no? Que es el Señor. Amén.